Muy buenos días a todo el país, buenos días Bolivia. La economía en crisis es el tema que hoy nos convoca, un año clave, año electoral. Y este es el anunciado y esperado debate que se ha trabajado durante prácticamente 5 años. ¿Por qué? Porque uno de los panelistas que hoy tenemos desafió al otro a discutir temas vinculados a la economía boliviana. Quiero agradecer a la gente que nos sigue en todo el país a través de las plataformas de Asuntos Centrales en YouTube, en Facebook, en TikTok. Estamos también con la señal de TV Latina y también con la señal de 24/7 en Cotas Cable. Hoy vamos a hablar de la economía boliviana en crisis, agradecidos también con el público que está presente aquí en el Hotel Cortés, sede de este cara a cara entre nuestros invitados. Vamos a presentarlos. Vamos a presentar a Mauricio Ríos García, que es economista, se dedica al Offshore Wealth Management como socio fundador y director de Crusoe Research. Estudió en la Universidad Mayor de San Simón, realizó cursos de economía en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, tiene una maestría en economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y desarrolla su tesis doctoral en economía aplicada dirigida por el profesor Jesús Huerta de Soto en la misma universidad. Bueno, el currículum de Mauricio es más largo, pero por motivos de tiempo vamos a resumirlo. Quiero presentar también a Gonzalo Chávez, que es profesor de economía, orgulloso, se define él profesor, producto de la educación, estudió en la Escuela Pública Cornelio Saavedra de Villazón y llegó a la Universidad de Harvard. Gonzalo Chávez cree firmemente en el capital humano, en el poder de las personas y en el talento de los jóvenes. La democracia de las ideas es el camino para construir un mejor futuro. Tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y así. Otra trayectoria larga, la de Gonzalo. Por motivos de tiempo vamos a resumir. Vamos a comenzar este debate, ha sido acordado así, con 4 temas. Los 2 primeros temas, 10 minutos, intervenciones de 3 minutos cada uno, con una réplica de 2 minutos. Habrá una pausa de 3 minutos para entrar a una segunda etapa de desarrollo de otros 2 bloques temáticos y una final de conclusiones y complementaciones muy abierta en relación a lo que ellos puedan decir. Vamos a comenzar, sin embargo, dando la bienvenida a cada uno de ellos, 30 segundos. Le voy a preguntar a Mauricio, inicialmente, buen día para todo el país, Mauricio. ¿Por qué Mauricio lo desafió a debatir a Gonzalo Chávez? Sobre todo por el esfuerzo, un saludo a todos los presentes y a quienes nos escuchan también. Muchas gracias. ¿Por qué desafío a Gonzalo? Porque siempre lanza la piedra y luego esconde la mano a soluciones de manera permanente y después no quiere discutir. Pero finalmente, luego de 5 años, lo hemos conseguido. Exactamente por qué ha aceptado él, no lo sé. Pero, por sobre todas las cosas, es porque yo creo que a la gente le va a interesar mucho y sobre todo le va a servir, como tú muy bien decías, porque es un año crítico, un momento a partir del cual existen grandes problemas que nos van a conducir a un agravamiento de la crisis, y quiero mostrarles sobre todo cómo les mienten sus políticos favoritos y cómo los economistas del establishment que les hablan al oído a los políticos contribuyen considerablemente a agravar esa situación. Gracias, Mauricio. Gonzalo, ¿por qué acepta debatir con Mauricio? Yo definitivamente estoy debatiendo con la gente hace 30 años. Escribo una columna todos los domingos de Dios. Hablo con la gente ahora a través del internet, del TikTok, comparto ideas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estoy en el debate nacional porque yo creo que todo cambio comienza con ideas, con propuestas, con básicamente con ideas hacia dónde quieres ir. Y eso no hay que tenerle miedo, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo absolutamente todos los días de Dios. Porque yo creo, además, para terminar, que este mundo comienza con el cambio en el patrón de desarrollo que estamos viviendo. Este patrón de desarrollo basado en el extractivismo ha muerto. Y su modelo económico, ya sea estatista o ya sea privatizador liberal, tampoco ya no funciona. Entonces, esta es una gran oportunidad rumbo a los 200 años próximos de cambiar el patrón de desarrollo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mauricio. Hemos cumplido la etapa de bienvenida, inicialmente de saludos al país. Ahora seremos sí ya rigurosos con el tiempo y con el formato. 3 minutos para que ambos desarrollen su idea y luego 2 minutos para que repliquen la idea.
comenzamos con el primer tema. Tenemos en el monitor el tiempo y en el sorteo va a comenzar esta etapa Gonzalo Chávez. El tema es modelo económico. ¿Se agotó o no se agotó el modelo económico? ¿Qué alternativa hay al actual modelo económico? Le damos la palabra durante 3 minutos a Gonzalo Chávez. Gracias. Mira, durante 200 años el país ha vivido del patrón basado en los recursos naturales. Ustedes conocen de historia la plata, el estaño, el gas natural. Siempre hemos circulado en torno al patrón de desarrollo. Y el modelo económico a veces ha sido estatista, otras veces ha sido privatizador, y los resultados en general son baja productividad, exclusión social, falta de desarrollo empresarial, falta de industrialización. Por lo tanto, el camino de entender que lo que patrón de desarrollo significa básicamente la manera que nosotros generamos riqueza. Modelo significa la manera que uno administra esa generación de riqueza. Por lo tanto, el desafío a futuro está en cambiar el patrón de desarrollo. Pasar de la lógica de los recursos naturales, durante 200 años lo mismo, a una lógica del valor, o sea, del sector o de las personas o del capital humano. Es decir, del recurso inagotable que son las ideas, que es la gente, que es el capital humano. Entonces, el desafío que tenemos a futuro es sobre todo cambiar el patrón de desarrollo, de los recursos naturales al capital humano. A lo largo de esta conversación yo voy a ir presentando exactamente qué significa eso. Pero por otra parte, este cambio del patrón de desarrollo, con lo que significa el stock de capital humano, no se lo puede hacer si no estamos unidos, ¿no? Si no somos capaces de generar convergencia, si no somos capaces de construir un nuevo país, un nuevo sueño basado en capital humano, pero con nuestra inteligencia colectiva. Es decir, si no somos capaces de lanzar hacia la sociedad un nuevo sueño. Y además, este patrón de desarrollo, por supuesto que tiene que ser administrado con un Estado mínimo. El Estado tiene que achicarse, la nación tiene que crecer. El Estado tiene que achicarse y lo regional, lo local, tiene que crecer. ¿No es cierto? Y ese es el desafío. Y el desafío está entonces, por lo tanto, un patrón de desarrollo basado en el capital humano, un modelo económico basado en la iniciativa privada y el emprendimiento, en unidad y sobre todo un modelo económico y un patrón de desarrollo basado en lo que se considera el federalismo fiscal. Si no hacemos esto, no es posible crecer. Ahora necesitamos un crecimiento económico que vaya de abajo hacia arriba. Por eso este es el tiempo del desarrollo local. Este es el tiempo de Santa Cruz, este es el tiempo de Villazón, este es el tiempo de Cochabamba, este es el tiempo de Pocuata, este es el tiempo de Trinidad, de Beni, porque el desarrollo es local, basado sobre todo en el emprendimiento y el capital humano. El gran shock que podemos hacer es vinculado al tema del capital humano. ¿Y sabe qué nos une con el capital humano? Nuestras familias. Tenemos que apostar a nuestros hijos e hijas mejor educados. Ese es el desafío. Entonces, lo que yo voy a proponer a lo largo de todo este tiempo es básicamente decirles, Bolivia lo que necesita es un shock de capital humano. Bolivia lo que necesita es conquistar el planeta de la educación. Gracias, Gonzalo. 3 minutos exactamente, casi. Mauricio, igualmente 3 minutos. Modelo económico, ¿está agotado? ¿Cuál es la propuesta, la idea de Mauricio? Sí, definitivamente. Primero, gracias, Gonzalo, por permitirme cumplir el sueño. Lo segundo, es muy interesante lo que dice Gonzalo, sobre todo la manera en que lo dice. No sabía que estaba candidateando, pero por todo lo que dice yo votaría por él, definitivamente. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo va traduciendo las ideas en el cómo. La principal diferencia que hay entre economistas como Gonzalo y yo, por ejemplo, es que presupone que va a ser él el experto que le diga a la gente qué es lo que se debe hacer. Él ya tiene el objetivo claro, pero no explica cómo llegar a aquel objetivo. Para nosotros, los economistas, cuyas escuelas de pensamiento económico me adscribo yo, más bien nos interesa mucho saber el cómo. Por ejemplo, cuando empezamos las discusiones por redes sociales con Gonzalo, yo le pregunté, entre otras cosas, porque fue uno de los que elaboró el plan de gobierno de Carlos Mesa entre 2019 y 2020, me desmentirá, yo le pregunté, ¿y cómo piensan reducir el déficit fiscal? Y él dijo, no importa, el asunto del déficit fiscal no es el problema, el tema es la economía. Hombre, pero los medios son fundamentales. Para nosotros los medios son el fin en sí mismo. A mí me interesa mucho discutir cómo van a reducir el déficit, si piensan o no reducir el gasto,
si piensan devaluar todavía más, si piensan imponer más controles de precios, mayores subvenciones. Eso es de lo que se debe discutir. Porque yo también puedo decir, pongamos un arco iris al lado de cada cama de cada niño en este país. Ok, perfecto, me van a votar efectivamente. Pero el futuro de este país no va a depender de lo que diga ningún economista, mucho menos ningún político. Es a eso a lo que quiero llegar. Lo que acaba de terminar aquí, como muy bien decía Gonzalo, y muchas gracias por decir que hay que achicar lo más posible el Estado. Bienvenido a las fuerzas del cielo, por cierto. Solamente le faltó decir, ¡viva la libertad! ¿No es cierto? Bienvenido al liberalismo, Gonzalo, pero te voy a mostrar cómo los medios para alcanzar los objetivos de los que hablas son fundamentales, son críticos. Discutamos. Y por eso digo, este es un año de crisis en el que debemos discutir cosas muy concretas, no heteroe. Y Gonzalo, en todo caso, me acusa a mí y a todos los que defienden las ideas que yo defiendo al mismo tiempo, de que estamos haciendo chamanismo. Veamos ahora de qué se trata ese chamanismo por el lado de Gonzalo. ¿Qué es chamanismo? Gracias, Mauricio. 35 segundos quedaron pendientes. Gonzalo, 2 minutos para replicar. Bueno, mire, yo estoy desde 1985 defendiendo las ideas de la libertad, todas las ideas del desarrollo, desde el 85. Entonces, yo creo firmemente en el liberalismo. Pero ahora yo les debo decir con toda, digamos que en Bolivia tenemos que cambiar la consigna. No es viva la libertad, carajo. Es viva la educación, carajo. Porque ese es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a poder dar un shock al país. Gente más educada, gente más productiva, gente más emprendedora. Eso es lo que necesitamos. Ahora, sobre las formas de hacer estas cosas, pero vamos, lo hemos dicho varias veces en los medios de comunicación. Hay que cortar el déficit público, por Dios, 3, 4, 5% del Producto Interno Bruto, eso no hay la menor duda de que hay que hacerlo. Cerrar empresas públicas ineficientes, ¿qué hacemos con el IOI, por ejemplo, o con el LAB? O con BOA, hay que cerrarlo. Nadie va a querer comprarse esa empresa, tiene pasivos negativos. Entonces hay que cerrar empresas públicas, hay que cortar el gasto público en 3-4% del PIB, hay que ser mucho más riguroso en los gastos superfluos que tiene este gobierno, pero ¿saben qué? Hay que hacer reforma tributaria. Hay que bajar el impuesto de los 200 años de la gente que siempre ha pagado impuestos, que es alrededor del 20% de la gente que paga impuestos. Hay que bajar el impuesto, pero hay que ampliar la base tributaria. Tienen que pagar impuestos pues los cocaleros, los gremiales gigantescos, los cooperativistas mineros, del oro especialmente, ganan $3,000 millones, pagan 2% regalías, no pagan impuestos. Entonces, yo creo que es clave, ¿no es cierto?, hacer esos cortes. Hay que recuperar el tipo de cambio, hay que hacer un tipo de cambio flexible, sucio, después lo podemos discutir un poquito más en detalle en la segunda parte. Hay que recuperar la independencia del Banco Central. El Banco Central de Bolivia está secuestrado por el gobierno nacional, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que recuperarlo para que haya una política monetaria contractiva, ¿no es cierto? Y bueno, devolviéndole las gentilezas a Mauricio, si va a votar por mí, no soy candidato, ¿no es cierto? Pero bueno, si quiere votar por mí, pues bienvenido, ¿no es cierto? Y por supuesto lo vamos a nombrar ministro o presidente del Banco Central para que haga una política independiente del Banco Central de Bolivia para que corte la base monetaria. Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio, para la réplica. Sí, pero Gonzalo, yo me acuerdo que lo que más decías era que había que incrementar impuestos, que había que crear nuevos impuestos. Acuérdate que proponías crear impuestos contra las tecnológicas como Netflix, Amazon, Facebook, etcétera, porque te robaban los datos. Acuérdate. Entre otras cosas, yo dije más temprano que eras asesor de políticos como Carlos Mesa, más allá de que sea o no Carlos Mesa, pero eras asesor de un político que aspiraba a la presidencia. Y Carlos Mesa, en ese entonces, espero que no haya sido tú el que le ha dado las ideas de hacer todo lo que decía, concretamente en abril de 2020, y cito un tuit justamente de Tufi a una entrevista que le hizo Carlos Mesa. El gobierno tendrá que expandir el gasto y subir el déficit fiscal. De eso de liberal no tiene nada. Puede haber emisión sin riesgo de inflación. Ya te va a tocar, estimado Gonzalo, por favor no me cortes. El Estado debe ayudar a la empresa privada y trabajadores, nuevamente. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo recortas el déficit fiscal? Por cierto, si me propones para presidente del Banco Central,
Yo no sé qué haría ahí, honestamente, porque mi objetivo no es manejar la moneda para nadie, no es definir los objetivos ni prioridades de absolutamente nadie. Mi objetivo no es revaluar el boliviano, y aquí podemos entrar a discusiones mucho más interesantes. Mi objetivo es dolarizar la economía. Preguntarán ustedes, ¿pero con qué dólares? Discutámoslo. Esas son cosas concretas. Seguimos hablando de chamanismo, justamente. ¿Cómo llegamos al objetivo? Sí, hay que reducir el déficit fiscal, cosas que todo el mundo sabe. Pero el objetivo, nuevamente, ¿cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cuál es el camino? ¿Y quién lo va a decidir? Ok, capital humano. Hablemos de capital humano, pero ¿quién decide cómo, cuándo y dónde? ¿Con qué dinero? ¿Quién elabora los programas? Me imagino que vas a ser tú. Me llama mucho la atención que te pongas a ti mismo como ejemplo de lo que se debe hacer. Es decir, yo estudié en Villazón y llegué a Harvard. Sean como yo. Un poco de narcisismo, de arrogancia intelectual, de constructivismo, veo ahí, de ingeniería social perversa. Es a eso a lo que me refiero cuando decía que los incentivos para llegar al objetivo pueden terminar siendo perversos este año. Esta primera parte, vamos a la segunda parte, el segundo bloque de este debate. El tema acordado es el que disparó el reto, el desafío del debate. FMI, su rol, hay que endeudarse o no con el FMI u otros organismos internacionales. 3 minutos, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, por supuesto que yo quisiera que mucha gente tenga la suerte que yo he tenido de poder estudiar y poder crecer. El capital humano es básico, hay que dar oportunidades absolutamente a todos, ¿no es cierto? Y si uno puede servir de ejemplo, pues qué maravilla, ¿no es cierto? Entonces, sobre el tema de el endeudamiento, a ver, esto tiene que ver básicamente con el tipo de cambio. El tipo de cambio en Bolivia, si vamos un poquito hacia la historia, comenzó el año 85, cuando viene la estabilidad, con un tipo de cambio flexible sucio. ¿Qué significa eso? Que el cambio se movía por oferta y demanda y el Banco Central de Bolivia lo estabilizaba para que no haya muchos saltos. Y eso generó una estabilidad de 25 años, hasta el 2010, 2011 más o menos. Entonces, el 2010-2005 viene esta idea de hacer el tipo de cambio fijo, que fue una medida populista, que fue la medida a través de la cual, ¿no es cierto?, el gobierno generó una burbuja de consumo gigantesca, porque con el tipo de cambio fijo y las demás monedas apreciando, Bolivia pasó sus importaciones legales e ilegales de aproximadamente 3.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. ¿Y saben qué ocurrió? Ese tipo de cambio fijo creó una burbuja de consumo, creó un sector comercial gigantesco de bajísima productividad. Es uno de los responsables de esta economía informal gigantesca que tenemos el país. Este tipo de cambio, ¿cómo fue mantenido? Con la plata de nosotros. Teníamos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. El gobierno se tiró 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Y no contento con eso, agarrar los 3.000 millones de dólares de ustedes, de todos los que hemos depositado en dólares en los bancos privados, hizo un swap de monedas, un intercambio de monedas con el Banco Central de Bolivia y agarró esos otros 3.000 millones de dólares. Entonces, mantener este tipo de cambio populista, este tipo de cambio que genera esta burbuja de consumo, que confunde desarrollo con hinchazón de consumo, pues le costó al país, le costó a las personas 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hay que acabar con eso. Hay que volver al tipo de cambio flexible. Hay que hacer una política fiscal contractiva, 4, 5%. Cerrar empresas públicas ineficientes. ¿Qué más concreto quieres con eso? Cierra, cierra BOA, cierra Quipus, cierra un montón de empresas ineficientes que hay en el país. ¿Qué cosa más concreta no puede, señor? Bajemos los impuestos, ¿no es cierto? Y ampliemos la base tributaria, que otra gente pague impuestos, que paguen impuestos los gremiales grandes, los cooperativistas y los cocaleros. ¿Qué cosa más concreta puede haber con eso? ¿Cuánto quieres cortar? Bueno, ya veremos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer eso. Entonces, Gracias, no es Gonzalo. solamente el tipo de cambio, sino las políticas que están en torno. Gracias, Gonzalo. Vamos con los 3 minutos de Mauricio, el mismo tema, FMI, endeudamiento. Nuevamente, bienvenido a las fuerzas del cielo, Gonzalo, pero no ha respondido a la pregunta de Tufi. Por cierto, Gonzalo ha dicho concretamente, la suerte nos va a acompañar, es decir, vamos a
llegar al objetivo del capital humano del que está hablando, poniéndose él como ejemplo de lo que debería suceder y cómo deberíamos ser todos, por medio de la suerte. Eso es chamanismo. Tipo de cambio. Por cierto, voy a responder antes de la pregunta de Tufi. Me llama mucho la atención que estés hablando tanto de liberalismo, que te vengas para este lado. Bienvenido nuevamente a las fuerzas del cielo. Viva la libertad, carajo. Cuando dices que hay que achicar al Estado, que hay que cerrar empresas públicas, que hay que recortar impuestos, cuanto más lo digas, mejor, por favor. Antes defendías el tipo de cambio fijo, Gonzalo, ¿o no? No puedo cambiar de idea. Exactamente. Según sople el viento, cambias de idea. Es una moral acomodaticia. Entonces, ¿defiendes o no? Es decir, de acuerdo a si el liberalismo está o no de moda, te vas a ir acomodando. Te acomodabas a lo que pasaba en el 85, al plan de todos en los 90, qué sucedía cuando comenzaba el socialismo del siglo XXI en los años 2000, por ejemplo. Por cierto, esto de acudir al FMI coincide con nadie menos que Arce Catacora, porque Arce Catacora dice que estamos en crisis a falta de créditos internacionales. Entonces, ¿qué es? ¿Estamos con Arce Catacora o estamos con Milei, con el chamanismo que acusas? Honestamente estoy un poco confundido. ¿Qué es? ¿Quién es Gonzalo Chávez a fin de cuentas? ¿A quién quiere asesorar hoy? ¿A Branco, a Tuto, a Manfred? ¿A quién se va a arrimar finalmente? Me suena un poco de oportunismo mezclado con ingeniería social, con un poco de narcisismo. ¿Qué es esto finalmente? Porque lo de chamanismo lo vienes diciendo hace mucho tiempo. Los adjetivos, calificativos, agresiones de manera permanente vienen de hace muchos años, efectivamente, desde los 80 al menos. Nosotros nos conocemos al menos por las redes, al menos desde 2020. Me llama mucho la atención, honestamente. Pero te cedo el resto del tiempo para que puedas responder a las alusiones. Bueno. Podemos seguir discutiendo sobre el tipo de cambio, por cierto. 2 minutos, Gonzalo, para el derecho a réplica. Bueno, Mauricio ha estado 5 años esperando este debate y no ha leído nunca las cosas que he escrito. Entonces, eso me preocupa porque muchas de las cosas que hemos elaborado, pues, tienen que ver con que la política económica, las propuestas que uno hace, depende un poco del contexto, de la situación. Yo he trabajado, y también te agradezco que crees que yo he hecho el plan del Carlos Mesa, ¿no es cierto? Y si tienes algunas diferencias con el Carlos Mesa, pues debías ir y decirle a él, no a mí. Yo con 200 personas hemos hecho el plan. Muchísima gente muy interesante ha participado el 2019, ¿no es cierto? Entonces, a todas las acusaciones, yo te voy a responder con propuesta, porque que narcisista, que quieres esto, bueno, eso no quiere oír la gente quiere oír propuestas, ¿no es cierto? Entonces, en temas concretos, veamos, el tipo de cambio tiene que volver a ser flexible, sucio, y para eso necesitas por lo menos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, para eso, no para financiar gasto público, no para financiar inversión pública, para crear un fondo de estabilización del tipo de cambio, para que esta ancla del tipo de cambio reorganice nuevamente los precios relativos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y volver a algo que ha funcionado, que es el tipo de cambio flexible, además con lo que se conoce también con Claudine-Pech, que es establecer un tipo de cambio, ¿no es cierto?, como al inicio de año para mantenerlo. ¿Para qué? Para calmar expectativas, para señalizar las cosas. Y les debo decir que yo he venido aquí a proponer ideas, a discutir conceptos, no a ver cuál es mi perfil psicológico, si un día estaba de un lado y otro día estaba del otro lado. Eso probablemente a la gente le tiene sin cuidado y está cansando, y los políticos de poca monta hacen todos los días eso. Entonces yo creo que aquí venimos a proponer tipo de cambio flexible, sucio, con Claudine-Pech, política monetaria absolutamente contractiva. Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio. Sí, claro, o menos incluso. Pregunta clave. Por cierto, esto de que el tipo de cambio flexible lo establecen las fuerzas del mercado es un mito. Por cierto, para pasar del tipo de cambio fijo al tipo de cambio flexible, ¿cómo lo haces si no es por medio de la devaluación? Pasar del tipo de cambio fijo a tipo de cambio flexible implica devaluar. Es decir, tú quieres devaluar además el tipo de cambio nominal, habiendo visto cuáles han sido los efectos de devaluar el tipo de cambio real. ¿Con qué dinero? Por cierto, para el tipo de cambio flexible también necesita reservas. Más deuda, nuevamente, Arce Catacora. Nuevamente, yo no quiero revaluar el boliviano, quiero dolarizar la economía para
eliminar de una vez por todas la posibilidad de que los políticos establezcan el valor del dinero en este país, para alejarlos de nuestros ahorros, de nuestro bolsillo, porque devaluar es financiarse con el ahorro de todos nosotros acá. Lo dijo él mismo, sin caer en cuenta siquiera. Devaluar la moneda es financiarse con el ahorro de la ciudadanía. Yo estoy harto de que se siga proponiendo lo mismo cada vez. Yo quiero la dolarización a la que está encaminando a la Argentina Milei. Quiero la dolarización de El Salvador. Quiero la dolarización del Ecuador. Quiero la dolarización y sin Banco Central de Panamá. ¿Cómo no? Me encantaría que esta hermosa ciudad que vemos acá atrás, que se parece cada vez más a Panamá, que también es otra hermosa ciudad, se libre finalmente de la política monetaria de los políticos y de los economistas expertos para finalmente ser libres y ser un gran puntal de atracción de capital internacional de cuantos bancos internacionales privados sea posible. Panamá es un lugar extraordinario. Que Santa Cruz sea la próxima Panamá, ¿por qué no? ¿Por qué no convertimos este lugar en una jurisdicción offshore? Cero impuestos, Gonzalo. Inflación cero. Inflación promedio durante más de 100 años del 1% en Panamá. ¿Por qué no queremos eso para el país? De ese tipo son mis propuestas. Políticos fuera, establishment fuera, expertos fuera. Gracias Mauricio, gracias Gonzalo. Hemos cumplido la primera parte del bloque de 2 temas. Vamos a tener una pequeña pausa para el desahogo de nuestros propios 2 panelistas. Tenemos 2 siguientes bloques, como les habíamos comentado. En el siguiente bloque vamos a hablar de qué proponen ambos para los problemas ya de coyuntura, falta de combustibles, falta de dólares. Y enseguida, en el subsiguiente bloque, también hablaremos ya de propuestas de reformas, si las hay a mediano o largo plazo, privatizar, no privatizar, para finalmente entrar a un periodo de complementaciones un poco más libre en términos de las intervenciones. Una pausa de 3 minutos, agradeciendo la atención a todo el país a través de la transmisión de Asuntos Centrales por las plataformas de YouTube, de Facebook, de TikTok y por supuesto a TV Latina también, a 24/7 a través del cable. Una pausa, volvemos en 3 minutos.
Volvemos para todo Bolivia y el mundo con este debate entre Mauricio Ríos y Gonzalo Chávez y Mauricio Ríos. La economía boliviana en crisis es el tema de este primer debate del año de asuntos centrales aquí en el Hotel Cortés, para todo el mundo, para todo el país. Entramos a la segunda parte, ya ustedes han espectado la primera parte de este debate. El siguiente bloque invertimos el orden de intervención. Comienza Mauricio Ríos y sigue Gonzalo Chávez. El tema de esta segunda parte, el tercer bloque en todo caso, es qué hacer con la falta de dólares, qué hacer con la falta de combustibles, qué hacer con la subvención. No sé si también podemos decir qué hacer con el tipo de cambio, aunque ya lo han mencionado y se relaciona con la falta de dólares. Comenzamos con Mauricio, 3 minutos. Adelante, Mauricio. Más concretas, definitivamente. Primero necesitamos estabilidad, luego establecer las bases para poder crecer a largo plazo. Lo que yo estoy planteando no es otra cosa más que un nuevo 21060 mejorado y entre otras cosas algo que ya había mencionado, dolarización, eliminar de una vez y por todas la política monetaria, la posibilidad de que cualquier gobierno de izquierda, derecha, arriba, abajo tenga la posibilidad de financiarse con el ahorro de la ciudadanía. No importa si es del MAS, si es del MIR, si es de cualquier gobierno. Eso para empezar. Pero de medidas más concretas, ¿es 21060 mejorado o masismo edulcorado? Finalmente, ¿qué vamos a decidir? ¿Mejorando los problemas o los errores que cometió el 21060? Lo primero que hay que hacer es auditoría a las reservas internacionales con las cuales se financió el Banco Central. Nadie habla de esto. Nadie habla de tasas de interés, nadie habla de los aportes a las AFPs, cómo ha utilizado el Banco Central los aportes de las AFPs para hacer política monetaria, cómo han nacionalizado los ahorros, cómo se ha nacionalizado la moneda. Por eso yo quiero apartar a los políticos de ahí. En vez de hacer, además de la auditoría, en vez de hacer un rescate, porque eso implica un rescate de la banca, que todavía no ha explicado qué es lo que ha sucedido con los depósitos de la gente, porque la banca tiene una cuota de responsabilidad muy grande en esto, además de hacer la auditoría y además de utilizar el dinero que llegaría del FMI, que por cierto no serían ni 5.000 millones, ni 12.000 millones, ni nada. Con suerte conseguiríamos 500 millones. Y si esos millones los introducimos al sistema bancario y financiero, se hacen humo el primer día. ¿Y a quiénes van a favorecer primero? A los amigotes del poder, por supuesto. Eso quieren, es decir, además de que implican que van a diluir las responsabilidades de la banca con más deuda entre toda la ciudadanía, socializando pérdidas, encima les van a dar más dinero, nuestro dinero, más deuda para nosotros para que la administren y se las termine dando a los amigotes del poder nuevamente. ¿Qué hacemos con 500 millones de dólares? Digamos que 1.000, nada. Cuanto más cae la calificación de riesgo en este país, más necesitamos, pero al mismo tiempo menos nos dan. No existe ninguna garantía en este país. A diferencia de lo que sucedía con el 21060 del 85, es que por lo menos en ese entonces había institucionalidad democrática y ahora no. Es fácil hablar del dinero de los demás. Qué fácil es hablar del dinero de los demás. Hay que hacer un bail-in, hacer responsable, en vez de un bail-out, hacer un bail-in, hacer responsable a la banca y que los depositantes entren en corresponsabilidad con los bancos. Lo que hayan perdido se lo reclaman a los bancos y los bancos al mismo tiempo que le otorgaron o le concedieron los depósitos de la gente por medio del encaje legal, le reclamará al gobierno. Pero los demás, ¿qué tenemos que ver? Los que no fuimos alcanzados por la devaluación real, ¿qué tenemos que ver en todo esto? ¿Por qué nos quieren endeudar más? Cero deuda. Lo que se necesita en este país para salir adelante es cero. No necesitamos presupuesto para esto. Fin de la represión financiera, incrementar tasas de interés, nueva legislación bancaria moderna. Gracias, Mauricio. Vas a poder hacer la complementación seguro en el final. Sí, gracias. Gonzalo, 3 minutos, por favor. Bueno, en concreto sobre el tema de que hay o no hay devaluación, por favor. ¿Quién aquí en esta sala me puede vender en este instante, no sé si Mauricio puede hacerlo, $1 a 6.96? Eso y la cara de Dios ya nos vemos hace mucho tiempo. Ya ha habido una devaluación en el mercado y ya ha habido el pass-through, que se llama en inglés. O sea, ya ha habido un nivel de inflación que ha subido 10% en 2024, 15.4% en alimentos, por ejemplo. Entonces, ya está en los hechos ese problema. Entonces, hay que regularizarlo y estabilizarlo con medidas de tipo de cambio flexible apoyados con política monetaria restrictiva, corte de gasto público. Entonces, vamos al tema de cómo controlamos, por ejemplo, el tema de la inflación, cortando el gasto público.
significativamente, bajando la política monetaria. El problema de la inflación no es un problema de las caseritas, un problema de la logística, no es nada de eso. Se ha convertido en un fenómeno monetario, además de ser un fenómeno estructural. Entonces tú tienes que resolver cortándole el oxígeno al tema de la inflación. La inflación va por ahí, ¿no es cierto? Un corte drástico en el gasto público. Hay que acabar con este Estado masista, con este Estado que tiene 600,000 personas, que tiene decenas de empresas absolutamente ineficientes. Si no comienzas por eso, no vas a poder resolver el tema de la inflación, por ejemplo. Entonces, shock por el lado de la inflación. Ahora, ¿necesitamos un 21,060? Sí, podría ser, pero este es otro tipo de animal económico y político que estamos enfrentando. La historia no se repite. Hay que ver de qué manera estamos enfrentando este problema de estagflación que hay, por ejemplo, que es inflación con recesión. Y en esa línea está el tema de los subsidios. El tema de los subsidios tenemos que hacer una focalización inteligente. Tenemos que desmontar el sistema de subsidios. Los subsidios tienen que mantenerse para el transporte público y para los autos de baja gama, en el caso de la gasolina. El resto paga subsidios, paga el precio internacional de la gasolina. Y para que esto ocurra, hagamos Big Data, hagamos ciencia de datos. Entonces, y se establecen cuotas, como es en Irán, como en los otros países del mundo, como es inclusive en países, digamos, europeos. Tú tienes una cuota con tu subsidio, porque eres una persona que necesita todavía eso, transitoriamente, pero para el resto, libere, pague. ¿No es cierto? ¿Quién tiene un auto de $50,000 no va a poder pagar un poquito más de gasolina? Por favor. ¿No es cierto? Entonces hay que hacer ese cambio con inteligencia artificial que regule la manera en que nosotros vendemos el gas y la gasolina. La otra cosa con el diésel es lo más complicado. Creo que hay que liberar más aún la importación de diésel. Que cualquier ciudadano que vaya con su turril se compre diésel y lo revenda. Gracias, Gonzalo. Vamos a continuar seguramente complementando. Mauricio, 2 minutos, si tiene algo para replicar. Lo único de lo que está hablando Gonzalo en realidad es aplicar gradualismo. Para el gradualismo se necesita dinero. No hay plata. Ustedes ven muy bien a quién hago alusión. No hay plata, no hay forma de hacer gradualismo. Esto de quitar la subvención inteligentemente no existe. Está bien para los políticos y desde luego a los economistas que les hablan al oído a los políticos y solamente le quiere decir a la gente lo que quieren escuchar. Yo estoy aquí para decirles lo que tienen que escuchar aunque no guste. Tal vez por eso los liberales muchas veces, o la gran mayoría de veces y en el tiempo, siempre hemos sido minoría. Porque aunque duela, la verdad tiene que ser dicha. ¿En qué consiste el gran error de Macri? Tomar deuda para evitar el ajuste, gradualismo. Y eventualmente, camino al objetivo, que todavía no ha explicado el cómo, Gonzalo, las cosas pueden salir mal. Le incrementan tasas de interés de la Reserva Federal, cae el precio internacional del petróleo, cae el precio internacional de la soja, caen las exportaciones, no hay más reservas. Para ir a tipo de cambio flexible también necesita reservas y no lo hay. No hay otra forma más que el camino Milei en Argentina. Y el camino Milei en Argentina hoy en día es justamente la versión mejorada del 21,060. No hay más. No es chamanismo. Lo que ha hecho Milei en Argentina es extraordinario. Eso quiero yo aquí en Bolivia. No los voy a marear a ustedes con las medidas exactamente, con las 4 anclas que estableció Milei para aplicar o garantizar la estabilización del sistema bancario y financiero, los depósitos, cómo hizo para incrementar las reservas, para que se recuperen los depósitos, para que se recupere el crédito hipotecario. Todo eso hay que hacer efectivamente, pero todo es con apertura, con estrategia de shock, terapia de shock, con el 21,060 y, insisto, y gracias por mencionarlo todo de manera permanente, Gonzalo, sí, efectivamente, insisto, bienvenido a las fuerzas del cielo, hay que reducir el tamaño del aparato público lo más posible. Gracias. 2 minutos, Gonzalo. Sí, solo para terminar, les decía, para el tema del diésel, lo que tenemos que es liberar completamente las importaciones de diésel y hacer subasta de diésel.
Creo que esa es una buena idea que salió justamente de Santa Cruz, que los privados, si el Estado trae parte del diésel, la subasten para que los precios lleguen a un nivel, digamos, competitivo. Entonces hay que desarmar el sistema de los subsidios. Esa es una manera concreta. Independizar al Banco Central de Bolivia para que ya no financie con crédito a, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía y Finanzas. Esas son las cosas que hacen. En el mediano plazo, por supuesto, que hay que caminar a una situación donde nuestro aparato productivo y nuestro aparato automotor utilice más energía eléctrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de esa manera también estaremos dando una señal a todo lo que es el cambio tecnológico y a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es fundamental en estos procesos que tenemos que hacer. Ahora, a mí me preocupa muchísimo, teniendo una historia económica tan rica, tan interesante, siempre estamos queriendo ver lo que hace el vecino, ¿no es cierto? Y lo que hace Argentina, lo que hace Milei, lo que hace Bukele. Y lamentablemente el país ha estado enfrentando entre los Fidelitos y los Maduritos y los Bukelitos y los Mileitos, ¿no es cierto? Cuando la realidad económica del país es totalmente diferente, es súper compleja y tenemos historia económica para poder dar soluciones. Y creo que ahí rescataremos juntos el tema del 21060, sin duda alguna, es un camino interesante a seguir, ¿no es cierto? Entonces, dejemos inclusive de usar las frases de Milei, por Dios, no hay plata. Claro que no hay plata, ¿no es cierto? Pero para eso estamos nosotros aquí, para resolver ese tipo de cosas. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los políticos, ¿no es cierto? No hay otra. Hasta por el momento no son los técnicos que resuelven los problemas, son los políticos. Ahora nosotros podemos ayudarlos. Entonces yo creo que el tema de yo más bien, si se trata de... Sí. Bueno, sí. Gonzalo, luego vamos a tener tiempo para reforzar un poco sus ideas. Vamos a entrar al cuarto tema que hemos acordado, que tiene relación ya con reformas económicas propuestas por ustedes, a mediano, largo plazo, que piensan de privatizar o no. Es otra de las preguntas que se pueden incorporar aquí, o a qué hacer con las empresas en general. Comenzamos con Mauricio, 3 minutos. Sí, por cierto, si tenemos inflación hoy es porque hemos devaluado. Mientras no se devaluó, no hubo inflación. Mientras no se devaluó, hubo estabilidad. Gonzalo quiere más devaluación, más inflación, más socialización de pérdidas. Hablando de cuestiones concretas. Pues bien, yo escribí justamente para fastidiar un poco al mesismo y a Gonzalo y quienes me decían no tienes propuestas, no tienes planes, nada. Elaboré un plan en 2 tardes, literalmente, que se llama, busquen en mi página web, riosmauricio.com, un plan económico ideal para Bolivia 2020-2025. Ahí está todo. Son alrededor de 20 páginas nada más. Pero entre otras cosas, sí, efectivamente, entre otras cosas, yo he planteado Panamá. ¿Por qué no copiar lo que es bueno? Panamá para Santa Cruz, por ejemplo. Apliquemos competencia fiscal. Por cuantos menos impuestos cobre Santa Cruz, mayor libertad económica va a tener. Por cuanta mayor libertad económica tenga, más va a poder crecer a largo plazo, más va a poder atraer capital internacional privado a invertir en este país. Cuanto menos intervengan los políticos y los economistas que les hablan al oído, mejor. Hay que liberalizar por completo, con muchísima ambición, la economía nacional. El detalle lo podemos seguir viendo. Ahí está el cómo. Pero no dejemos de hablar de los desafíos de muy corto plazo. ¿Cuál es el problema con Milei? Lo fastidian, lo denostan, porque saben que implica un cambio de era. Gonzalo lo ha reconocido en otras entrevistas hace un par de días nada más. Además de reconocer que hay que reducir el tamaño del aparato público lo más posible, dice que es un cambio de era. Lo que está haciendo Milei en Argentina significa que los economistas del pasado ya de una vez y por todas deben quedar en el pasado, que hay nuevas cosas por aprender y por hacer. Y el faro es Javier Milei en Argentina, no hay otra. Qué pena, pero es así. Gracias, Mauricio. Gonzalo, 3 minutos. Bueno, a ver, yo había comenzado esta exposición diciendo que tenemos que transitar de un patrón de desarrollo basado en recursos naturales a un patrón de desarrollo basado en capital humano, en ideas, en lo que mejor tenemos nosotros, que es la gente. Y para eso necesitamos conquistar el planeta educación, un shock de educación. Entonces, lo que yo propongo son, en un Estado federal, en un Estado mínimo, ¿no es cierto?,
yo propongo 3 puentes para pasar del sector, o sea, de la economía vista como recursos naturales a la 4ª revolución industrial. Bolivia no tiene tiempo para la 2ª, la 3ª, ni siquiera hizo la 1ª. Entonces debemos saltar a la 4ª revolución industrial. Y hay 3 oportunidades, no siendo las únicas. En el mundo se está produciendo un proceso de descarbonización. Descarbonización significa electrificación. Electrificación significa, en ese contexto, energías renovables. Energías hechas por sol, energías hechas por viento, energías hechas por situaciones absolutamente que no contaminan el medio ambiente. Entonces, Bolivia va a tener una oportunidad, se va a generar un nuevo ciclo de las materias primas. Y ese nuevo ciclo de las materias primas va a estar vinculado a esa transformación energética. Y tenemos que estar preparados. Entonces va a haber un renacimiento de la plata, del estaño, ¿no es cierto?, del cobre, porque son las cosas que se necesitan para la transformación energética. Entonces Bolivia tiene que estar preparada para eso y crear un clúster, crear conglomerados vinculados a eso, porque no se olviden que ahí va a haber una oportunidad, pero haciendo paneles solares, o sea, haciendo el software que vamos a mover las hélices, es decir, ese es otro tipo de aproximación, pasar usando el capital humano de los recursos naturales mineros a los recursos que tienen que ver con la generación de electricidad. La otra es la producción de alimentos. Aquí en Santa Cruz hay que dar un shock de tecnología, de productividad. Los alimentos aquí nos van a cambiar la vida, pero para eso necesitas mejor capital humano. Tienes que hacer el puente igual en el modelo extractivista que tenemos ahora, que se basa sobre todo en la expansión de la tierra, que la tierra suba, y aumentemos la productividad. Eso es capital humano, eso es innovación, eso es creatividad. Y aquí eso ya está pasando. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese es el segundo camino que deberíamos seguir rumbo a lo que les estoy mencionando, esta transformación del patrón de desarrollo. Ese es el desafío de Bolivia. Y finalmente está sin duda alguna la industria de los servicios, la economía creativa, el turismo. Nos está esperando $3.000 millones. Y tenemos que apostar a eso. Samaipata, Las Misiones, Tiwanaku, El Salar, Toro, tienen que venir 3.000 millones de eso, y para eso necesitas un shock de capital humano, gente más preparada, más organizada, para que funcionen mejor nuestros restaurantes, para que funcionen mejor nuestros servicios de turismo, para que funcionen mejor nuestra cultura, nuestra historia, nuestro folclore. Entonces, ahí está el potencial, en esos 3 elementos que acabo de mencionar. Gracias, Gonzalo. Vamos a ir al periodo ya de réplicas. Recuerdo, el tema es propuestas de reformas, de soluciones a mediano y largo plazo en el ámbito económico. Mauricio, 2 minutos. Sí, nuevamente. ¿Cómo? ¿Con qué plata? ¿Quién elabora los planes de desarrollo, de objetivos de largo plazo, etcétera? Por cierto, la idea esta de la transición hacia los combustibles, no a los combustibles, a las energías limpias y qué sé yo, ya demostró ser un fracaso rotundo en Europa, nada menos. ¿Y qué lo demuestra? La guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué es lo que ha causado esto, entre otras cosas? Que hoy día Alemania está en recesión. ¿Por qué? Porque aplicó muy agresivamente la transición verde. Trató de abandonar los combustibles fósiles por completo, tratar de llevar a Volkswagen a producir coches eléctricos para que sea China la que termine monopolizando y le gane a la propia Volkswagen a producir coches eléctricos. Y ahora están en recesión. No sé si ese es realmente el camino. Para mí está nuevamente en los combustibles fósiles. Con la historia que tienen los combustibles fósiles, son cada vez más limpios. Nada le gana a los combustibles fósiles. ¿Por qué fracasó la transición energética en la Unión Europea? Nuevamente por los expertos que hablan tan bonito. Por cierto, ¿quién define la diversificación del aparato productivo? No son los economistas, no son los políticos, son ustedes los empresarios. Son los empresarios que se levantan cada mañana pensando cómo pueden servir al prójimo, cómo pueden ofrecer soluciones para los problemas que tiene gente que ni siquiera conocen a cambio de un legítimo beneficio. Soluciones innovadoras. Piensan todos los días, ¿cómo puedo ofrecer una solución para este problema a cambio de un legítimo beneficio? Son los empresarios, no son los economistas ni los políticos. Hay que apartar de una vez por todas esta forma de ver verticalista la economía, que un gran experto que lo sabe todo, que dice que tienen que ser como él, ¿cómo tienen que ser las cosas? Los verdaderos creadores de riqueza en una economía son los empresarios innovadores. Y no hay otra forma si no es por medio del ejercicio de sus derechos individuales de propiedad privada. Si uno les concede esas decisiones
a los políticos y los economistas, no hay innovación, no hay creación de Gracias, riqueza. Mauricio. 2 minutos, Gonzalo. Bueno, yo insisto en los puentes de transición, ¿no es cierto? Es decir, en este modelo que apueste al capital humano. Y para cuando tú dices vamos a conquistar la misión educación, ¿en qué consiste? A ver, pongamos un ejemplo muy sencillo. En 1967-68, Kennedy dijo vamos a la luna. Y eso fue una misión. Y fue capaz de articular sector público, privado, universidades, institutos de investigación, ingenieros, es decir, un montón de actores que se organizan, que organizan la inteligencia colectiva y apuntan a esa misión. Ese es el desafío, porque con el stock de capital humano que tenemos, esto no va a funcionar. Ni el modelo Mileito, ni el modelo Madurito, no va a funcionar, porque no tienes la masa gris, que es la que genera productividad, competitividad, innovación. Entonces, si no levantamos significativamente el stock de capital humano, por eso digo, viva la educación, carajo, ¿no es cierto? Porque ese es el camino a través del cual la libertad de los empresarios, de los emprendedores, de los profesionales, de los técnicos, de los estudiantes, va a tener un salto cualitativo. Por eso es tan importante poner la nueva misión, que todas las mañanas veamos qué es lo mejor que tenemos nosotros. Colguemos espejos en todos los lugares de Bolivia, en las calles, en las plazas, en las instituciones, en las universidades, para que nos veamos y digamos, ¿sabes qué? Lo mejor que tenemos es el capital humano. Y para eso pues tienes que organizar programas del sector privado para que eso funcione, tienes que hacer reformas en el tema educativo significativos en nuestras universidades, tenemos que colocar todo ese conjunto de actores para la conquista del planeta educación. Necesitamos un sueño colectivo que nos movilice. Las sociedades funcionan de esa manera. Las sociedades no son un aglomerado de gente individualista que dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana y va a pasar absolutamente todo. No son así. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mauricio. Hemos cumplido los 4 bloques acordados, con los temas acordados. Ahora vamos a entrar a 10 minutos, 3 cada una vez más, y 2 minutos de réplica, ya para que de manera libre ustedes refuercen sus ideas. Si quieren preguntarse, se pregunten. Si quieren interpelarse, se interpelen. Es una última etapa ya de complementación y de conclusiones en absoluta libertad. Comienzo con Mauricio. Sí, 3 minutos. Estupendo. ¿Por qué Gonzalo, les voy a contar, por qué Gonzalo no puede responder en esto del cómo alcanzamos el objetivo? Hasta ahora no lo hace, sigue insistiendo. Pongamos espejos en cada esquina del país. Bueno, ¿de qué se trata eso exactamente? ¿Saben por qué no puede responder el cómo? Porque es economista, no es empresario, mucho menos emprendedor. ¿Cuántas veces ha emprendido? ¿Cuántas empresas ha abierto? ¿Cuántas veces ha fracasado y se ha vuelto a levantar? Insisto, es fácil hablar del dinero a los demás, es fácil hablar de planes, es fácil forzar a la gente a adaptarse a un modelo perfecto que yo tengo en la mente como economista. Forzar a la gente a hacer lo que yo estoy seguro que es lo mejor para ellos. Eso es perverso. Eso es planificación central. Y de eso hemos visto muchísimo en todo el siglo XX. Eso de elaborar modelos o elaborar sociedades perfectas, alcanzar el hombre perfecto, es sumamente perverso. Insisto, lo hemos visto en todo el siglo XX. Forzar a la gente a que se acomode al modelo en vez de que el modelo se acomode a la realidad. Colguemos espejos en cada esquina de las ciudades del país. ¿Qué es eso? Hablemos en serio de una vez. Liberemos la economía de este país. Hagamos que quien sepa cómo solucionar los problemas de sus vecinos sea el que tenga a cargo la economía del país, creando riqueza para sí y para su entorno. Por cierto, si los planes de Gonzalo fracasan, que los tendría que implementar idealmente el Estado, que es algo que él no dice, justamente el cómo. Si fracasa, nos arruinamos todos. Seguramente acudirá después al FMI para solucionar sus problemas, endeudándonos a todos una vez más. Apartemos a todo el establishment apartemos las garras que tienen sobre la economía y que cada uno decida. Ejerzan de una vez sus libertades, ejerzamos nuestras libertades. Que cada 5 años no tengamos que depender justamente de este entorno para ver qué político nos va a solucionar, nos va a sacar las papas del horno, nos va a solucionar los problemas del país. Los empresarios saben muchísimo más que cualquier economista.
sabe muchísimo más que cualquier político. Les dije en un principio, yo estoy aquí para decirles cómo les miente su político favorito. Reduzcamos impuestos, pero sobre todo las atribuciones del Estado sobre la economía. Cuantas menos atribuciones y competencias tenga el Estado sobre la economía, mejor. Más libres vamos a ser y mayor capacidad de crear riqueza vamos a tener. Espejitos en las esquinas de cada ciudad en el país, eso es chamanismo. Ya sabemos cuál es la salida. 21060. Mileito sí, orgullosamente, porque está demostrando el camino. Porque todo lo que está hablando Gonzalo ha resultado ser un auténtico fracaso siempre. Porque los grandes expertos solamente proponen articular o aplicar ingeniería social perversa en cada sociedad. Gracias, Mauricio. Gonzalo, 3 minutos. Y bueno, ¿qué querés que te diga, pibe? ¿No es cierto? Yo no sé qué más decirle a los bolivianos, ¿viste? Los bolivianos ¿Cómo? miran y miran y miran lo que pasa aquí al lado y quieren imitar. Tienen su propia historia, querido. Bueno, mire, eso es lo que procuro muchas veces, por favor. Es decir, hay que motivar a la gente. Y cuando tú pones un espejo frente a la gente, si yo les pongo a ustedes, ustedes son los importantes, ustedes el emprendedor. Aquí no solamente son empresarios, los emprendedores. Ahorita hay miles de personas, técnicos, comerciantes, emprendiendo, en condiciones sumamente difíciles, pero emprendiendo. Yo he hecho un montón de emprendimientos. Esto es un emprendimiento, estoy vendiendo a vender ideas. He trabajado 30 años en una universidad para construir uno de los programas más exitosos en términos de negocios internacionales. Eso es emprendimiento. Entonces la gente emprende hace muchísimo tiempo y eso es lo que tenemos que rescatar de la gente. El emprendimiento, la innovación, la creatividad. Para eso necesitas mejor educación y capital humano, así de simple. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que de alguna manera, yo te invito a que no devaluemos la profesión o ya no nos va a contratar porque dice que los economistas son un desastre, que se vayan a un lado. Nadie nos va a contratar, no nos devaluaremos. ¿No es cierto? El desarrollo es un conjunto de acción colectiva, de inteligencia colectiva. El desarrollo hace parte de congregación de varios actores y para eso hay que motivarlos y para eso hay que hacer políticas concretas. A ver, de nuevo, corte el gasto público, política monetaria restrictiva, tipo de cambio flexible, promoción de las exportaciones, hagamos todo lo que tengamos que poder hacer, por ejemplo, con el tema de la minería, con el tema de la agricultura, con el tema de la economía creativa y la naranja. ¿Quién lo hace? Lo tenemos que trabajar y conversar entre absolutamente todos. Para eso es la democracia de las ideas. Las sociedades no es un conjunto de egoístas que dicen, bueno, yo hago lo que me da la gana y si yo hago solito las cosas funcionan. No, señor, nosotros vivimos en sociedad. ¿No es cierto? Hay el otro, hay que darle la mano al otro, hay que ser capaz de entender, ser empático para decir, bueno, juntos podemos emprender, juntos podemos hacer las cosas. Y todo comienza con motivación, no hay solución técnica en el aire, hay soluciones integrales de política fiscal, monetaria, cambiaria, de desarrollo local. Entonces yo estoy proponiendo aquí cosas muy concretas, nuevo padrón de desarrollo basado en educación, federalismo fiscal, Estado mínimo, ¿no es cierto? Y la educación o el capital humano como centro de todas esas políticas. Después se irán articulando con propuestas concretas. Y te voy a regalar un espejo para que aumente tu autoestima como economista, ¿no es cierto? Porque tenemos nuestra tarea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y eso pues no nos pueden quitar, ¿no? Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio. Gonzalo, yo no dije en ningún momento que te iba a contratar. Yo dije que te iba a votar y estás haciendo méritos. Te voto, no hay ningún problema. Pero cuantas menos atribuciones tengas, mientras menos atribuciones y competencias tengas como político sobre la economía, mejor todavía. Me has hecho recuerdo algo muy importante cuando dijiste que vienes 30 años trabajando en estas ideas que de concreto veo que tienen poco o nada, de algo que sucedió en 2006. La universidad donde dice que ha elaborado estas ideas le concedió o reconoció a un economista muy conocido y reconocido, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el 2001. Era el economista que asesoraba a nadie menos que Hugo Chávez. Era el economista que hablaba maravillas del modelo venezolano. Era el asesor de Cristina Fernández de Kirchner. Era el que decía que Grecia debía seguir el camino de Argentina y caer en el default. Por supuesto, para prolongar la agonía
de los 20 y más años que lleva Argentina en default. Y de inflación en inflación e hiperinflación y qué sé yo. Espero que no haya sido Gonzalo uno de los que haya votado para que se le conceda el premio Nobel, perdón, el doctor honoris causa al premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. Economista del socialismo del siglo XXI. Hablaba maravillas. Y por cierto, asesoró a nadie menos que al movimiento socialismo para que se nacionalicen ese mismo año los hidrocarburos. Esa es la línea que está planteando. Eso es con lo que hay que terminar. Si las universidades no se ponen al día con lo que realmente funciona y no hacen más concretas sus ideas de una vez, pues los va a pasar el tiempo. Ya les pasó el tren. Por eso odian tanto a Milei. Por eso lo denosta tanto. Por eso hace bromas que no le salen a Gonzalo. Por eso falta respeto de manera permanente. Porque no tiene respuestas. Por eso no le gusta desafiar. Por eso hace esperar 5 años a la gente con la que quiere discutir con él para exponerlo, nada más. Porque ese es mi único objetivo hoy día. Eso es lo que está sucediendo. Gracias, Mauricio. Gonzalo. Bueno, mira, yo creo que tú estás peleando con el Mesa, que no está aquí, estás peleando con el Stiglitz, que tampoco está aquí, ¿no es cierto? Y lo que la gente quiere oírnos es propuestas, cosas concretas que realmente podamos resolver. Y la universidad donde yo trabajo es universidad. Universidad significa ideas varias. Y hemos obviamente invitado a Stiglitz, pero también a Hernando de Soto, que es un extremo liberal, y así hemos invitado a diversas, porque creemos en la diversidad de las ideas. Aquí no hay pensamiento único, aquí no hay fanatismo en las universidades. Eso es lo que hay que lograr, porque de esa riqueza pues se articulan muchísimas cosas en una economía. Ahora bien, yendo a cosas concretas, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que la gente está esperando. En términos de educación, por ejemplo, yo creo que el sector privado debería ser incentivado a través de la reducción de impuestos para que haga programas de entrenamiento dentro de las empresas. Deberíamos crear, por ejemplo, en el sector informal, escuelas organizadas por ellos para aumentar sus conocimientos de comercio exterior, de inglés, de chino, ¿no es cierto?, para que los negocios sean cada vez mejor. Deberíamos ser capaces, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, en el tema minero, tener toda una estrategia con el capital extranjero para desarrollar tecnologías, que no solamente extraigamos los minerales, sino que aprendamos a manejar el software que ayuda a que esa tecnología sea diferente. En el campo del turismo, por Dios, hay decenas de actividades que se tienen que hacer de emprendimiento privado. El Estado no se va a meter con eso, ¿no es cierto? Es decir, sácate de la cabeza esta idea de que tú dices, bueno, eres estatista, o sea, esa polarización artificial. Entonces, es como Stiglitz. ¿De dónde sacas eso? Tengo decenas de artículos escritos, digamos, que dicen otra cosa. Entonces, hay que diversificar. Y vengo debatiendo, por el amor de Dios, hace 30 años que escribo, me critican, cambio de ideas, voy al otro lado, porque eso es entender lo que pasa en una sociedad. Gracias, Gonzalo, gracias, Mauricio. Bueno, prácticamente hemos llegado al final de este debate, acordado con ambos, recogiendo un desafío que lanzó Mauricio y contando con la voluntad de Gonzalo también de poder debatir. Vamos a cerrar este espacio con una despedida de 2 minutos igualmente en el turno en que empezaron cada uno de ellos, y lo vamos a hacer con Mauricio, aprovechando estos últimos 2 minutos para finalmente reforzar alguna idea que tienen. Sí. Gracias. Yo solamente invito a Gonzalo que aplique todo lo que viene proponiendo desde hace 30 años, que lo aplique como un emprendedor, que haga empresa, que de una vez sea consecuente con sus propias ideas. Yo soy emprendedor, yo soy independiente, soy economista, pero justamente porque soy economista me doy cuenta de lo perversas que pueden ser las ideas, si acaso se las aplican a algunos economistas, en particular de la escuela de pensamiento que sigue Gonzalo. Su gato se llama Keynes. Y Keynes es justamente uno de los economistas que históricamente nos ha llevado de desastre en desastre. Entre otras cosas, porque no era economista. Si era economista, Keynes, ustedes sabían que no era economista, solamente pasó 6 meses clases con Marshall. Ni siquiera era economista realmente, pero él les hablaba hermosamente a los políticos de entonces. Y así se creó el FMI,
y así se creó el Banco Mundial, y así, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero que la economía esté a cargo de los empresarios privados, no que alguien diga que tengan que ser los empresarios, o al revés, que sean los empresarios que vengan a pedirle permiso a alguien y que además ese alguien les diga qué es lo que tienen que hacer como empresarios. Los empresarios saben perfectamente qué es lo que va a suceder mañana, no a un economista. Gonzalo viene repitiendo las mismas ideas hace 30 años y no se aplica ninguna. No sé si es porque les habla a malos políticos, porque no tienen la capacidad de aplicar esas ideas, o porque realmente esas ideas no tienen ningún asidero, no son aplicables, ni siquiera tienen presupuesto. Hablemos de ser concretos, bueno, insisto, dice, le sale esto de las ideas de los espejitos, insisto en decir, ¿cuándo vamos a ser más concretos? Léanse el plan de gobierno de Carlos Mesa del 2019-2020, no dice nada. Y así empezó el debate cuando yo le desafié preguntándole cómo pretenden reducir el déficit fiscal. Respondió con adjetivos, para ser más preciso, con insultos. Desde entonces ha rehuido al debate. ¿Por qué? Gracias, Mauricio. Gracias, Sofía. Despedida, por favor, Gonzalo. Bueno, yo le agradezco mucho a Mauricio que durante todo este debate que la gente estaba esperando ideas, se ha concentrado en mí, que me insulta, que es narcisista, que nunca ha hecho esto. No soy yo el problema, el país necesita ideas. No, ahora está preocupado con el nombre del gato. No sé, te quiero contar que tenía otro gatito que se llamaba Adam Smith y se ha muerto. Entonces no hay ninguna posición ideológica sobre cómo nombras a tu gato. Tengo un perro que se llama Nemóstenes, que es filósofo, ¿no? Entonces, realmente esa es la preocupación de este chamanismo ideológico que ha aparecido, de esa gente que repite consignas, que cree que lo que está pasando en la Argentina es lo mejor que le ha pasado al planeta Tierra, ¿no? Y es básicamente fanatismo religioso que repite que las fuerzas del mercado, que las fuerzas del cielo. El desarrollo no es nada de eso. Entonces, yo diría que para salir del pantano populista en el que nosotros nos hemos encontrado, es fundamental crear un nuevo patrón de desarrollo basado en capital humano. Ese es mi principal mensaje. Dejar poco a poco lo que son los recursos naturales para apostar a la gente, para apostar al capital humano, para apostar a las ideas, para apostar a lo mejor que nosotros tenemos, que es la juventud, los jóvenes. ¿Y cómo nos vamos a unir? Porque tenemos que volver a unirnos en la familia. ¿Y la familia? ¿Qué es lo mejor de la familia? Los hijos. Y si tú apuestas a los hijos con una mejor educación, vas a contribuir a la inteligencia colectiva de este país. Yo vengo haciendo hace muchos años eso, soy feliz. Yo seguramente tengo más emprendimientos que muchos empresarios, porque yo he emprendido en cada de los 5,000 estudiantes que he tenido. Lo he ayudado a pensar, a articular, le he ayudado a que sea libre con sus ideas. No solo yo, sino un equipo de gente que estaba emprendiendo en el tema de la educación. Estar mejor preparado, que es central en la vida. El capital humano debe ser, para terminar, por favor, viva la educación, carajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y así hemos llegado al final de este encuentro. Le quiero agradecer fundamentalmente a ambos actores por haber aceptado esta invitación de Asuntos Centrales en el comienzo de un ciclo que pensamos continuar de debates en un año clave, un año donde se requiere información de calidad para los electores, un año en el que se requiere, por supuesto, que información de calidad para tomar decisiones acertadas en términos económicos. Este es un espacio de pluralidad. Hemos encontrado dos puntos de vista distintos, aunque nos decían que no iban a ser distintos, ustedes han apreciado que sí han sido distintos. Quiero agradecerles fundamentalmente a ambos con esta intención de generar choque de ideas en un país que los necesita. Al mismo tiempo quiero agradecer al Hotel Cortés que nos ha brindado estas instalaciones tan maravillosas con la vista a la ciudad de Santa Cruz como es el Salón Mirador, y por supuesto a nuestro transportador oficial de ambos panelistas, a Ecojet. Gracias por su atención a todo el país, a todos los bolivianos en el mundo que nos han seguido por las plataformas digitales de Asuntos Centrales en YouTube, en Facebook. Esta tarde estaremos en la radio haciendo un postdebate, otro debate con otros actores sobre este debate, así que los invitamos a las 5 de la tarde. Quiero agradecerles y le brindamos un nuevo gran aplauso a nuestro público que está presente e invitarlos por favor a que
se den un saludo como corresponde acá en esta jornada. Gracias. Gracias. Muy bien. Cerramos la transmisión. Nosotros seguimos aquí en este espacio para seguir departiendo tal vez un café. Gracias. Bienvenidos. Bien, ahora sí vamos a conocer las repercusiones que tienen y las opiniones, que es muy importante para asuntos centrales de los asistentes a este gran debate. Me encuentro con Óscar Mario Justiniano. Buenas tardes, buen día, perdón, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz. Su opinión, por favor, sobre el debate. ¿Cómo está? Muy buenos días. La verdad es que hemos visto visiones las cuales en algunas coincidencias han estado en sintonía, pero también importantes diferencias sobre lo que es la visión económica. Lo que es relevante de estos debates es particularmente nutrirse de información, de ideas y también de posiciones las cuales no solamente ven la visión de otros países, sino también la política monetaria interna, la cual tiene como historia Bolivia. Es por eso de que para nosotros como empresariado estos espacios son fundamentales para asistir, es fundamental de que también entendamos hacia dónde se está planificando, pensando desde el conocimiento económico en una coyuntura que vale la pena hacerlo, en una coyuntura donde vemos de que Bolivia está atravesando por situaciones muy difíciles a nivel económico, de que pueden empeorar claramente. Y es nosotros como empresariado los que tenemos también la responsabilidad de respuesta a la población que trabaja en las empresas, principalmente a esa familia, las cuales trabajan durante todos los días en conjunto con los empresarios para poder hacer economía, trabajo formal y trabajo digno y por supuesto hacer cada vez más patria. ¿Cuál de las propuestas o cuáles de las propuestas y de qué analista le pareció más interesante en este debate? No es oportuno el analizar o el dar una posición sobre el cuál es el mejor analista que uno piensa. Yo creo de que las ideas han sido bastante estructuradas y bien planteadas. Hay mucho más por todavía escuchar de cada uno de ellos, pero independientemente de estos dos analistas o estos dos panelistas, hay muchos otros más, los cuales necesariamente hay que escuchar para entender desde el empresariado también cómo generamos nosotros las diferentes propuestas, porque nosotros vivimos la realidad en el día a día y eso al final lo que hace es un conjunto de ideas desde los actores que hacen política a nivel política de partidos políticos, nosotros que hacemos política económica como también política social. Es en todo este caso lo que como empresariado siempre nosotros vamos a estar predispuestos a tener este grado de interactuaciones, conversaciones y debates y por supuesto también hacer nuestros propios análisis y generar desde nuestra perspectiva los planteamientos, porque al final del día, todos los días nosotros hacemos política económica. Finalmente, ¿cómo ve la relación entre el gobierno y los actores económicos de Bolivia, que son los empresarios privados?
Una relación la cual hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo desde el empresariado para que tengamos un diálogo el cual cada vez sea más abierto, más transparente, pero particularmente que conlleve a alcanzar objetivos. Ha costado, por supuesto, no ha sido algo simple y estimo de que para ninguno de los actores los cuales hemos estado presentes, ni para lo que es la parte política, ni tampoco para la parte empresarial, pero al final del día, el sentarse dentro de una mesa y el poder exponer las preocupaciones, los planteamientos y también las propuestas han hecho de que migremos de un momento a otro momento en muchas situaciones, algunas las cuales se han alcanzado en su mayoría de los objetivos, otras las cuales medianamente se han alcanzado y otras lastimosamente las cuales no se ha podido avanzar prácticamente nada. Es por eso de que nosotros, del sector empresarial, siempre le hemos demandado a los políticos que tengamos resultados. Los resultados no van a ser lo que necesariamente uno piensa o uno propone, pero en conjunto, por supuesto, todo lo que se logre es para bien del país. Bien, muchísimas gracias. Esa fue la opinión de Óscar Mario Justiniano, presidente de los empresarios privados de Bolivia. Gracias. Bueno, vamos a continuar también. Estoy con la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco. Buen día, Claudia. ¿Cómo vio el debate del día de hoy? Muy buenos días. La verdad que ha sido bastante enriquecedor escuchar ambas posiciones y sobre todo el tema de que presenten sus propuestas y puedan discutirlas, ¿no?, entre ambos. Son posiciones bastante contrapuestas, pero la verdad que ha sido bastante enriquecedor escucharlos y creo que podemos tener un punto intermedio para poder utilizar ambas propuestas. ¿Cuál sería ese punto intermedio que considera usted como economista? A ver, por ejemplo, el tema de que Mauricio mencionaba que no son necesarios los economistas, se supone que nosotros hemos estudiado la economía para poder ver diferentes escenarios. Y no es que tengamos la verdad absoluta, pero sí podemos plantear escenarios de acuerdo a lo que va sucediendo y a ciertas variables y cómo se va comportando el mercado para poder hacer propuestas. Entonces, sí es necesario que exista una perspectiva o una proyección. Sin embargo, algo que también mencionó y que me gustó mucho, aquella persona que no ha emprendido, aquella persona que no ha salido a trabajar o a crear una empresa, muy difícil puede hablar de algo que no ha vivido en su experiencia. Y eso es algo que yo, que soy docente y que también tengo empresa, lo he vivido en carne propia. Si yo solo me dedico a la teoría y no vivo desde mi experiencia lo que sería nuestra realidad, crear una empresa, fracasar, volver a crear, triunfar, entonces sería muy imposible que yo pueda decir esto va a pasar o estas son las decisiones que deberíamos tomar. Del otro lado, Gonzalo ha estado mencionando de que es necesario hacer reforma y ha cambiado su posición, por ejemplo, del tipo de cambio fijo, que era el que hablaba antes, ahora un tipo de cambio variable. ¿Por qué cree que ha cambiado? Él lo mencionó, ¿no? Tenemos que sujetarnos a lo que él ha dicho. Él ha mencionado de que como las variables y el escenario ha ido cambiando, él también ha podido cambiar su pensamiento y cambiar de estrategia. Y me parece bien porque nosotros los economistas estamos encontrados en este tema justamente de que algunos dicen debería mantenerse un tipo de cambio fijo, otros dicen debería mantenerse un tipo de cambio variable. Pero hay algo que sí se habló y se tocó y de ambos, que es el tema de que necesitamos aumentar los ingresos. No está malo endeudarse, que ese es otro tema, el financiamiento, pero tampoco de manera excesiva. ¿Por qué? Porque al final vamos a terminar pagándolo todos los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias. Esa fue la opinión de Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas. Vamos a continuar entrevistando a los diferentes invitados que están aquí porque nos importa mucho saber su opinión. Jorge Justiniano, abogado, buen día. ¿Cómo vio el debate del día de hoy? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarlo a Tufí Aré, el organizador y el conductor de este programa. Es lo que está haciendo falta en Bolivia. En este momento lo que necesitamos es compartir ideas, enfrentar pensamientos, porque hay que construir las cosas. Y yo creo que el próximo debate hay que decirle a Tufí, y se lo digo a través de este medio y a veces de manera pública, que él tiene que hacer un debate preguntándole a los políticos cuál va a ser su gobierno. ¿Cómo va a sobrevivir 5 años con la oposición del MAS si es que gana la oposición? ¿Cómo va a ser ese gobierno? ¿Cómo se va a construir? En este momento hemos visto un debate de ideas interesante, contradictorio, pero interesante.
Al final de cuentas, los economistas son los operadores políticos de políticas económicas de los dirigentes políticos. O sea, se integran, ¿me entiende? Hablan mal de los políticos y sin embargo trabajan para los políticos. Y esa es una situación que deberíamos coordinar mejor. Por eso me gustó la idea del licenciado Chávez que dice, viva la educación. La mayor inversión del Estado debe ser en educación. Los gobiernos que invirtieron en educación salieron del atraso. Entonces, la mayor inversión ahora y el mejor modelo de desarrollo es inyectar en la educación. Doctor, nos interesa mucho su opinión. ¿Usted qué personas considera que debe hacer el próximo debate de asuntos centrales? Yo creo que el debate más profundo que tiene que hacer y que conducir tu fe es cómo se va a conformar el próximo gobierno. Gane el que gane de la oposición, incluyendo, ¿me entiende?, cuál va a ser el gobierno de Andrónico Rodríguez, si es que gana el MAS. Pero si gana la oposición, ¿cuál va a ser el gobierno? A mí me parece que ese es el debate más importante que le interesa a la ciudadanía en estos momentos. Muchísimas gracias, así es, estamos continuando entrevistando a los diferentes a los diferentes asistentes a este gran debate. También vamos a invitar, por favor, a Rolando, que es otro analista muy reconocido en Bolivia. Rolando, ¿cómo vio el debate del día de hoy? Lo primero que es importante que se esté debatiendo y no sea un embate ni lo que estamos acostumbrados a los shows pornográficos de la política. Entonces, ha sido muy interesante ver la posición clara de Mauricio de Río. Ahora entiendo por qué Gonzalo Chávez le huyó 5 años, porque era el debate de un político antiguo con un brillante economista emergente con ideas muy claras de una tendencia que está, no una tendencia, con una realidad económica diferente en el continente. Bien, ¿cuál de las propuestas y de qué analista le pareció la más acertada para el momento en el que se encuentra hoy el país económicamente? La de Mauricio de despolitizar la economía y la vida de los ciudadanos, devolvernos a los ciudadanos la capacidad de decidir lo que queremos y lo que hacemos en nuestro trabajo y no aumentar el Estado o planes de intervencionismo que quieren decirnos todo el tiempo qué hacer o cómo hacer o iluminados de escritorio que quieren planificar centralmente toda nuestra vida. Porque uno planteaba una serie de fórmulas mágicas, chamámicas, con espejos mágicos, vendernos espejos, sin decirnos cómo lo iba a hacer, pero todo se resumía en intervención estatal y mayor deuda. Y Mauricio que nos dijo honesta y brutalmente lo que tenemos que escuchar, que es que los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de nuestra vida y no entregársela a los políticos. Entonces, esa es la propuesta más seria y más profunda que escuché hoy, el disrumpir con que el Estado y los políticos y toda esa clase que está ahora incrustada sean los patrones de todos nosotros los ciudadanos. ¿Cree que Bolivia necesita de inversión internacional, de organismos internacionales como el FMI? Bolivia necesita un cambio de mentalidad porque las soluciones de adquirir más deuda no van a ser soluciones, van a ser aumentar el problema. Entonces lo que tenemos que hacer es despolitizar nuestra vida y nuestra economía, dejar de entregarle el cheque a que los políticos decidan cómo seguir endeudándonos. Ese es el tema de fondo, no es repetir la fórmula del FMI, que es lo que plantea Arce, lo que planteaba también Chávez, de endeudarnos más para darles cheque a los políticos que tomen decisiones a nombre nuestro y que nos pasen la factura después. Entonces no debería ir por ahí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí también hemos escuchado al analista Rolando sobre cómo él evalúa justamente este debate tan importante. Y bueno, tenemos también la presencia de Carlos Adaut, expresidente cívico. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Por favor, ¿cómo ha visto la importancia de este debate para el departamento de Santa Cruz? Felicitar a Asuntos Centrales y a TUFI particularmente por esta iniciativa, porque abre nuevos espacios de debate y eso permite articular nuevas ideas y por supuesto a partir de esas ideas sacar seguramente algunos proyectos. Guardo la esperanza que este modelo de entrevistas y debates sigan surgiendo porque le hace bien a la democracia. Es muy importante para la ciudad de Santa Cruz. Hemos tenido varios espectadores de los empresarios privados, que son los principales actores de la economía. ¿Usted cómo evalúa la relación que tiene posiblemente el gobierno con esos actores de la economía que están gran parte en Santa Cruz? Yo no le voy a responder exactamente a lo que usted me ha dicho, pero le voy a dar mi impresión.
La impresión que tengo es que Bolivia vive una crisis integral. Y yo lo que veo es que en la mayoría de los debates el tema es solamente económico. Yo creo de que hay que verlo desde otro punto de vista. Yo pienso de que Bolivia es un estado fallido y eso exige de que los candidatos o los debates incluyan el tema de cómo modificar o reformar el modelo de estado. Si nosotros seguimos con una Bolivia centralista, andinocentrista, es evidente que no vamos a tener buenos resultados. Así que yo abro más bien la invitación a Asuntos Centrales para que estos temas sean aplicados. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos la opinión y también la expectativa que tenía, que se ha cumplido, de un expresidente cívico de la ciudad de Santa Cruz. Bien, los dejo con esta vista que estamos en este momento presenciando Asuntos Centrales. Bien, vamos a tener también muchos más entrevistados para ustedes. Aguárdenos y en un momento regresamos. Bien, volvemos para conocer las repercusiones que tienen nuestros invitados al gran debate de Asuntos Centrales sobre la crisis económica en Bolivia, donde los protagonistas fueron Mauricio Ríos García y Gonzalo Chávez, quienes debatieron. Y bueno, vamos a conocer la opinión de nuestros invitados. Estoy con Henry Motero, senador de Creemos. Buen día. Muy buenos días. Primeramente, felicitar a Asuntos Centrales, al licenciado Tufí Aré, por esta iniciativa de poder hacer este tipo de debate en una situación económica del país, donde la población boliviana quiere que le den la receta de cómo salir de la situación crítica que tenemos. Hoy vemos colas en los surtidores, falta de divisa, de dólares, y creo que ha sido muy importante, un debate muy importante que viene a aportar dentro de la democracia, la disidencia de opiniones de los mismos que estaban en el debate, pero creo que es importante las conclusiones que vamos a sacar y sobre todo la línea que tenemos que tomar nosotros los senadores en la Asamblea cuando el gobierno nos tiene un rosario de aprobaciones de crédito y culpa a los legisladores de que la situación económica del país está por no aprobar créditos. Los analistas recalcaron y quedaron también empates en una de las propuestas que dicen de privatizar las empresas. ¿Usted cree que es viable esto? Primeramente, ya lo hemos denunciado nosotros como políticos, las empresas deficitarias del Estado, que solamente se le inyecta recursos y no da divisas al país. Esas empresas, por supuesto, tienen que cerrarse. Una empresa que no da rédito, por supuesto, que no viene a producir ni a aportar a la sociedad, y en ese sentido tendría que cerrarse. El achicar el Estado creo que es importante. Dentro de las propuestas ha sido común el tema de que es un Estado muy grande, centralista, y lo que se debe hacer es, con autonomía, la descentralización en una economía federal, que uno de los panelistas manifestaba. Pero creo que es importante el debate y ha sido muy importante el poder escuchar estos criterios que nos sirven a nosotros para tomar algunas posiciones como legisladores, ¿no? Bien, muchísimas gracias por asistir a este debate de Asuntos Centrales. Muchas gracias y felicitarlo nuevamente a Tufí Aré por esta iniciativa. Continuamos entrevistando. Ahora vamos a tener la opinión de Alfonso Cortés, quien es un gran analista de nuestro departamento Santa Cruz y también de nuestro país, Bolivia. Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Yo solamente quiero destacar y relevar el trabajo de Asuntos Centrales. Creo que estos espacios de debate, espacios para confrontar ideas, para hablar sobre la economía o sobre temas políticos más adelante, que ese es el plan que Tufí me estaba comentando, son muy necesarios. El país necesita en este año electoral en especial
estos espacios para que la gente pueda plantear ideas, confrontar ideas, pueda reflexionar sobre lo que necesita el país para su desarrollo. Estamos claramente en un fin de ciclo y necesitamos replantear la nueva Bolivia de 2025 para adelante. En el Bicentenario, un año también histórico, simbólico, clave, es necesario definir qué es lo que haremos en los próximos años. ¿Usted cree que el modelo económico actual de Bolivia está agotado y necesita o estamos en un momento de transición a un nuevo modelo económico que logre sacar a Bolivia de la crisis y estabilizar la economía? No, está claramente demostrado y todos los indicadores así nos los presentan. Este ciclo está agotado. El modelo masista, después de casi 20 años, no puede seguir más. Necesitamos hacer un golpe, el país necesita un golpe de timón y plantear, y no solo el gradualismo que se mencionó en el debate, sino un shock, y necesitamos urgentemente definir los pasos a seguir, porque si no vamos a ir al desastre, y esto ya se huele. Y la economía es muy sensible a la incertidumbre. Entonces tenemos necesidad de dar certidumbre, de plantear objetivos y nortes claros que ahora no los tenemos. Bien, muchísimas gracias. Tuvimos la opinión de varios analistas y personas que presenciaron el gran debate de Asuntos Centrales. Y bueno, finalmente aquí tenemos al director de Asuntos Centrales quien organizó e hizo que sea posible esto, Tufi. Hola Karen, sí, estamos cerrando ya esta actividad de más de una hora. Gracias a la audiencia por seguirnos y quiero agradecer particularmente a los dos panelistas, ¿no?, que se mostraron con la voluntad de desarrollar un debate democrático, útil creo yo en la información. Agradecer a Gonzalo Chávez, a Mauricio Ríos. De estos debates esperamos que se repitan, vamos a generarlo en Asuntos Centrales y quiero agradecer particularmente al Hotel Cortés por brindarnos sus instalaciones y también a Ecojet que ha ofrecido como transporte oficial de ambos panelistas, a todos la colaboración por habernos permitido esto que ha sido un primer debate del año, que vamos a seguir haciéndolo durante todo el año. Gracias y bueno, gracias a la gente sobre todo que nos ha seguido. Así es, agradecemos a nuestra audiencia de todas las redes sociales, de nuestras plataformas digitales y les invitamos a que nos puedan seguir como Asuntos Centrales tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube para que puedan ver el contenido que se desarrolló hoy en todos los formatos y por supuesto las repercusiones. Gracias Karen, abrazo a todo el país, vamos a seguir con los debates, hasta pronto.